ya llegó, está acá Bueno, ya llegamos a Purificación, a reunirnos con los arroceros. Aquí estamos Guillermo Alfonso Jaramillo, está Pachón, está aquí Gustavo Petro. Quiero que miren esto. Sí. ¿Qué dice? Va a haber harto espacio en el gobierno, porque más bien no le metemos la cosa al gobierno. El gobierno, yo le dije, dice que no le deja circular. Dije, no, es que además son muchos. Hola, Gustavo. Sí, hermano. Justo, viejo. La lucha firme, como siempre. Bueno. María del Mar, acá estoy con tu madre. Hablamos ahorita. Sí, sí, dale. Senador, un placer. Yo, hermano, pero puñito. Gobernador indígena. Qué gusto, hermano. Está chévere. Sí, señor. ¿Cómo se llama esto? Pueblo Pijao. ¿Ah? Representa todo el pueblo Pijao. Soy univista con una pinta, sí. Es que ese es el sombrero de Suaza. Sombrero de Suaza. Gobernador indígena. Petrista con usted. Petrista. Wow, qué lindo. Es de Pueblo Pijao, Gustavo. Pijao. Despejemos, por favor, despejemos. Eso está hermoso. Ese está muy hermoso. Ese está muy hermoso, Sebastián. Oportunidad. Mi función es que multiplicar estas reuniones, ya van 420. Bueno, vamos a iniciar, por favor, sentémonos para que las personas que están atrás puedan ver, por favor. No se me vayan, que ya va a hablar Gustavo, un tema muy importante que es el agro. Estoy aquí con Pachón. Estamos al Pachón acá. Vamos a hablar del agro, los problemas de los arroceros aquí en el sur del Tolima. Y Gustavo trae un mensaje muy importante para ellos. ¿Sí o no? Bueno, un cordial saludo para todos, para todas. Este municipio de Purificación, esta zona del Tolima, del Huila, cultiva bastante arroz, cultivan café, cultivan cítricos, mangos, en fin. Tienen muchas dificultades, pero aquí hemos reunido para hablar del tema de la legalización de tierras, del costo de insumos, del mercado agropecuario, y es el objetivo del pacto histórico, poder levantar la información y poder construir un plan de gobierno basado en las verdaderas necesidades de los pueblos campesinos. Muy bien, Pachón. Bueno, venimos de Medellín, ha sido toda una odisea, tocó volar a Bogotá, después venir a Flandes en avión, después de Flandes aquí en carro. Bueno, después les cuento un poco de cosas por ahí por el camino. ¿Qué hubo, hermano? Saludos. Atagaimas de Marreyes. Listo. Vamos a ver. Vamos a iniciar con ustedes el próximo presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro.
Siéntese, por favor. Gracias a todas. Le pediría a las personas que están aquí de pie, tomar asiento, por favor, compañeros, más atrás para que podamos ver todo. Y que si la gente va a mantener orden, que la guardia también lo deje ver. Guardia. Que está al frente, a ver si hacer como el mate y ponerse al lado para que podamos vernos todos. Muy bien, así va la canción. Vamos a sentarse. Compañeros. Eso, bueno. Venga, le hago con usted de referencia, Gustavo. Para usted que... Gracias por su asistencia aquí. Vamos a ver si nos escuchamos. Vamos a explicar en este evento algo que tiene que ver con la propuesta que ya venimos defendiendo para la agricultura desde el año 2018. Estamos en una región cuyas mayorías electorales desde hace mucho tiempo son conservadoras. El conservatismo pasó a apoyar y así se transformaron también estas regiones al proyecto de Uribe. Votó por él cuando era 2 veces presidente y ahora Duque. Y habría que valorar si esa decisión de la mayoría del pueblo del Tolima, tanto el que vive en la cordillera como el que vive en el plan, fue la más acertada o no. Ya han pasado casi 4 años. Va a volver unas nuevas elecciones y es bueno valorar si la actividad agraria, si la actividad arrocera, si las ciudades de Colombia hoy están mejor que cuando llegó a Duque gracias a ese voto o no. No sé qué dirían ustedes si realmente la valoración que tanto quienes votaron por Duque como quienes no, es que el país está más mal que cuando él recibió el poder. Esa es la realidad hoy. A unos los ha afectado más que a otros. Algunos, muy pocos, han ganado. Si uno coge las estadísticas, el año pasado ganaron 5 banqueros. Crecieron sus utilidades, repartieron dividendos, es decir, el dinero que sacaron de sus empresas bancos hacia su propio bolsillo, más o menos unos 13 billones de pesos. El Banco de la República, que es el Estado, les entregó emitiendo dinero 17 billones de pesos que eran dineros públicos y prácticamente los convirtieron en utilidades y en dividendos, es decir, se los llevaron 5 banqueros. Hay 5 importadores en Colombia que manejan la mayor parte de la importación del país, que también se enriquecieron. Hay 3.000 latifundistas en tierras que no producen ni una mata de yuca, que no podemos decir que se enriquecieron, pero no perdieron. Y ya, pare de contar, hay unos 5 grandes contratistas del Estado
que se quedan con las grandes obras públicas, en general dobles calzadas, que no perdieron, incluso uno se robó la plata. Y el resto de colombianos y colombianas quedaron en saldo en rojo, perdieron. Los más débiles, los miembros de la clase media, terminaron en la pobreza. Hoy tenemos 20 millones de personas de los 50 millones de habitantes que no comen 3 veces al día. Hoy hay ciudades, ¡Vamos a cambiarlo! hoy hay ciudades en donde más de la mitad de la población, como Barranquilla, el 65%, no come 3 veces al día. Y habría que ver, y entonces si no comen 3 veces al día, ¿en dónde está la producción de alimentos de Colombia? Entre esos el arroz, el maíz, la papa, allá donde es César Pachón, que me acompaña en Boyacá. La papita. Y tratemos de ver qué fue lo que realmente ha pasado con la agricultura y cómo cambiar la situación. Porque a quienes están escuchando, a Petro, es una persona que decidió desde hace mucho tiempo, por ahí está mi libro contándolo, y llegué a ser candidato presidencial con una sola posición, con un objetivo: cambiar a Colombia. ¡Vamos a cambiarlo! ¿Qué es lo que nos viene pasando? Más o menos desde hace unos 30 años, quizás 40, en los años 80 del siglo pasado, el primer presidente que inició ese cambio se llamaría Julio César Turbay Ayala. Por allá yo era un niño, aún un joven. Me perseguían. Me tocó llegar después de su gobierno y después de estar preso acá en las montañas del Tolima, porque si no me mataban. Ortega. En Ortega, mucho para arriba y para abajo de Ortega. Pasaba por el Guamo ahí medio asustado, llegaba a Ortega y ahí caminaba el camino. Nos perseguían y era peligroso. Pero bueno, a la postre hemos llegado aquí, hemos analizado un país, hemos vivido un país, hemos sufrido un país y nos la hemos gozado también, porque este país es muy hermoso, pero muy hermoso. Y ahora las circunstancias de la historia y de la sociedad colombiana nos ponen en una situación de alta responsabilidad, y quiero que ustedes puedan comprender bien qué es lo que nos proponemos. Desde esos años 80 para acá, todos los presidentes sin excepción, godos, liberales, uribistas, han tenido un mismo sistema de ideas. Ya no era como antaño, que uno podía diferenciar en la época de nuestros abuelos, que el Partido Liberal tenía unas ideas y que el Partido Conservador tenía otras, y la gente votaba aquí por uno o votaba por otro. Desde hace unos 40 años para acá, todos, lo que llamamos la política tradicional, tiene una sola ideología, una sola manera de pensar, un sistema de ideas. Ese sistema de ideas, en una frase, a eso le llamamos neoliberalismo, pero también se le podría llamar neoconservatismo, es la siguiente: que si se dejan funcionar libremente los negocios en el mundo, los negocios del mundo en Colombia, entonces todos seremos más felices, habrá más bienestar, tanto individual como social. Esa es la ideología. Por eso, desde hace unos 40 años han hecho retroceder el Estado, el papel del Estado, lo han debilitado en la actividad económica, en la actividad social, lo han transformado prácticamente en un instrumento que solo sirve para endeudarse,
La deuda del Estado es una deuda de todas y todos nosotros. En los próximos 4 años, Gustavo Bolívar, usted que va a hacer un debate de eso, nos toca pagar. Cuando digo pagar al Estado, estoy diciendo pagar toda la sociedad colombiana 400 billones. O sea, de a 100 billones por año. Si yo soy elegido presidente, me tocaría pagar esa cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero de deuda que toca pagar es porque este gobierno decidió endeudar el Estado en casi 800 billones de pesos y se le ocurrió que había que pagar esa deuda en el corto plazo. Es decir, en el próximo gobierno. Ellos ya estaban calculando que podíamos ganar, que ellos perdían y querían ahorcarnos financieramente. Han conducido el Estado a eso. Se endeudan y ¿qué hacen con la deuda? Contratan unas obras. El Estado lo convirtieron en un ente que se endeuda y contrata. Eso viene desde hace 40 años. Desde hace 40 años esa ideología de que los negocios del mundo, si actúan libremente, nos volverán más felices, produjo un efecto en Colombia. El Estado entonces dejó de tener institucionalidad en el campo para que los negocios se adueñaran del campo, dejó de tener el IDEMA que existía en la época de mi niñez, que era una entidad que compraba cosechas campesinas, dejó de tener y vendía en los barrios pobres a precios muy baratos para aquella época, para sacar al IDEMA y destruirlo porque querían que las Éxito y Carulla y no sé qué otros, por acá no sé qué habrá, quedaran con el gran mercado de venta de la producción agroalimentaria. Y el Estado fue saliendo, quitaron el ICA, debilitaron la caja agraria, acabaron el INCORA, etc. El IDEMA también IDEMA, ICA, DRI, INCORA, INA que existía, había un instituto de aguas. Todo eso se acabó, el Estado solo se endeudaba para contratar y fue quitando la institucionalidad que protegía el campo. Al mismo tiempo construyó tratados de libre comercio en la idea de que los negocios del mundo fluyeran libremente en el territorio colombiano. Al mismo tiempo bajó los aranceles paulatinamente, exponiendo la producción nacional, tanto agraria como industrial, a la competencia extranjera. Y por otro lado, fue descubriendo que reemplazando el café como el principal producto de exportación de Colombia, que lo fue en buena parte del siglo XX, un producto agrario que daba sustento a más de 2 millones de personas, y que el Tolima, allá en sus montañas, fue uno de los departamentos más productores del país, junto a la vieja zona cafetera, que hoy ya no produce café. Café se arrinconó hacia el sur, en el Huila, que hoy es el principal departamento cafetero de Colombia, Nariño, Cauca, y sigue en las montañas del Tolima. Una producción que pasaba de tener más o menos $6.000 millones de exportación, bajó a 2.500 millones de dólares, que es lo que se exporta el año pasado. ¿Qué reemplazó al café? En la idea del libre mercado, lo que más fácil podíamos nosotros aportar al mundo, en lo que nos podíamos especializar, abrir un hueco, sacar petróleo, purificación, abrir un hueco, sacar carbón, y por ahí, sacar unos kilos de cocaína y exportar. Eso fue lo que pasó en los últimos 40 años. Eso
que el mundo sí nos permitía hacerlo, de la cocaína no, se fue desarrollando en Colombia al punto que en el año 2013, no hace mucho, exportamos 32.000 millones de dólares en petróleo, 8.000 millones de dólares en carbón y 15.000 millones de dólares en cocaína. 65.000 millones de dólares en un solo año, cuando en el mejor momento de Colombia y de la economía cafetera, el café apenas llegó a exportar 6.500 millones de dólares. Los economistas de Bogotá, que yo le llamo neoliberales, no sé si esto puedan ponerse un poquito más duro, los economistas de Bogotá, allá en los gobiernos de todos estos, llámense godos como Pastrana, llámense liberales como Santos, o llámense uribistas como Uribe mismo, dos veces, y Duque, todos han hecho lo mismo. ¿Les pareció que el hecho de exportar 65.000 millones de dólares, lo que nunca había pasado en la economía de Colombia, en un solo año, año 2013, era el portento? La sociedad colombiana creyó que se volvía rica y mirábamos al vecino por encima del hombro. La clase media, que aumentó en número y en poder, sintió que yéndose a Miami, al mall, al Sawgrass, que llaman allá en el estado de la Florida, y veía la ropa y salía barata, 1.500 pesos por dólar. Todo lo que se vendía en el estado de la Florida y en los Estados Unidos aparecía barato. ¿Por qué el peso colombiano se fortaleció en esos años al punto que se daba 1.500 pesos por dólar? Porque entraba ese chorro de dólares, 65.000 millones de dólares. El dólar, el precio del dólar es como el precio del cemento, como el precio del arroz o como el precio del pan. Si hay mucha oferta, el precio baja. Como hubo una enorme oferta de esos dólares que trajo el petróleo, el carbón y la cocaína, el precio del dólar bajó a 1.500, y entonces todo lo importado se nos volvió muy barato. Esos mismos 40.000 millones de dólares del carbón y del petróleo, no tanto los dólares de la cocaína que vienen en barco siempre en efectivo para los lavadores de dólares, quedan en el Banco de la República. Son dinero del Estado, porque al importador, al exportador le pagan en pesos. Esos dineros que quedan allí financian dos cosas. Financian a los importadores, porque a ellos les toca pagar en dólares. Entonces el Banco de la República le va entregando dólares por pesos. Y financia al Estado, porque esas reservas sirven de garantía para la deuda. Igual que si uno tuviera una casa y se va a endeudar, pues hipoteca la casa, ellos hipotecan las reservas internacionales. 40.000 millones de dólares entonces que financiaron una inmensa importación que Colombia nunca había tenido, porque el café no les daba sino 6.500 y ahora tenían 40.000 millones de dólares, y un sobreendeudamiento del Estado que ahora nos toca pagar a nosotros si ganamos la presidencia en una cuantía de 400 billones de pesos en los próximos 4 años. Sí, nos hemos comprendido hasta aquí. Entonces, ¿qué compramos con 40.000 millones de dólares en el año 2013 y años siguientes y años anteriores? Compramos motos, compramos carros, compramos neveras, televisores de alta definición, yo tengo uno de esos,
para ver el partido de fútbol de la selección Colombia, que nada que gana. Compramos alimentos, compramos camisas, pantalones, ya como sabe esta guayabera, que es una moda colombiana y caribeña, ¿de dónde se hace? En China. Ahí Guillermo Afonso tiene una que esa es de China, en China. Si todos nos miramos, raqueteamos a ver de dónde viene la ropa que tenemos, casi todo eso viene de China. Espero que los chalecos de la parte indígena no los hayan hecho en China. El regreso. Sí, le tengo que guardar la voz porque no la guardamos. Esos 40 mil millones de dólares entonces se convirtieron en cosas que importamos más barato, pero que se producían en Colombia. Es decir, por el carbón y el petróleo, y matamos puestos de trabajo. Una economía bruta. Los economistas de Bogotá dijeron, pero que con 40 mil millones de dólares, ¿con qué lo vamos a reemplazar, Petro? Yo que dije que con aguacate, y dijeron, ¿cómo se le ocurre reemplazar un barril de petróleo por un bulto de aguacate? Ayer, el año pasado, el barril de petróleo estuvo a 0 pesos, a 0 dólares. Quebramos el maíz, quebramos la papa, quebramos el arroz, quebramos la producción de alimentos en Colombia, quebramos la producción de camisas, de blue jeans, de pantalones, de ropa interior, quebramos los zapatos, quebramos los que hacían los cinturones, quebramos la industria y la agricultura nacional. Perdimos millones de puestos de trabajo. La mayor dedicación de la gente fue irse al rebusque en las esquinas a ver vender chitos o dulces o papas. Y fuimos reduciendo nuestra producción nacional, viviendo de las importaciones, o viviendo no, consumiendo importaciones, y el Estado se iba hinchando de dineros del petróleo, del carbón, contratando cada vez más. Esos dineros se depositan en bancos, y entonces ustedes tienen, cuando hacen el balance de la economía nacional, que en rojo se va poniendo la agricultura, en rojo se va poniendo la industria, el empleo allí baja, pero en cambio suben las utilidades bancarias. Porque el dinero del petróleo y del carbón alimenta a los bancos, y al alimentar los bancos quedan más utilidades y suben los intereses. Ahora ustedes están en un problema inmediato y un problema de largo plazo. Inmediato, ¿cuál es? Fíjense lo que hace el sectarismo político. Uribe y Duque, y ahí sí son ellos, no todos los presidentes de la República, sino ellos dos, responsables, decidieron quitarle monómeros a Venezuela para acabar la dictadura de Maduro. Dijeron que en unos minutos se acababa, ya se va a acabar el gobierno de Duque. Y al quitarle monómeros, una empresa situada en Barranquilla que producía los abonos en una proporción alta, el 87% de los abonos, generaba unas utilidades de casi, ¿cuánto fue? 280 millones 280 al año. millones de dólares. Al año. Sí, de dólares. De dólares. Una empresa apoyante. Y decidieron pasársela a Guaidó. Mire ese regalito, un tipo, bueno, no voy a hablar de él. 280 millones de dólares se la pasaron a Guaidó, diciendo que era el presidente de Venezuela.
el hombre puso ahí sus amigos y quebró la empresa. Lo acabaron. Lo Quebró acabaron. la empresa. Monómero ya no da utilidades, va a quebrar. Y entonces tuvimos que importar los abonos. Esos abonos que llaman el NPK, no sé si me equivoqué, nitrógeno, potasio y Fósforo. vienen de Fósforo, un potasio. país más allá en San Petersburgo, del Báltico, y pasan por un país que se llama Bielorrusia. Y Bielorrusia entró en conflicto armado con Polonia y ¡pum! Nuestras importaciones de urea, de abonos, se dispararon en valor. Creo que, no sé si por la tarde están 175.000 pesos. De urea. Y valía 65.000. El bulto. Es decir, miren todo. 180 dice que miren está. lo que es el sectarismo político. O sea, por tirarse a Maduro, le entregaron la empresa de los abonos a Guaidó. Guaidó quebró la empresa y ahora toda la agricultura nacional puede quebrar por esa decisión estúpida de Duque de creer que rompiendo relaciones diplomáticas se caen los dictadores. Ahora tenemos ahorcada toda la agricultura nacional porque necesita de esos abonos. Y no dice ni pío, no dice ni mu. Allá en el sur, los cafeteros del Huila hicieron un contrato a futuro en la bolsa de Nueva York. Venden a 900.000 pesos la carga de café. Y ocurrieron dos cosas. Ellos, aconsejados mal por la Federación Nacional de Cafeteros, tienen que vender a 900.000 cuando el precio internacional del café permite que esa carga sea hoy de 2 millones y medio, por una sequía de una helada. de Brasil. Y se subieron los costos de los insumos, como acabamos de decir. Los pobres cooperativistas cafeteros, que es la principal zona cafetera de Colombia, están a punto de quebrar si Duques no se desespera. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se desespera? Si no se despabila, Se descargó. si no se pone las pilas, y bien difícil que es que se pongan las pilas. Aquí me toca decirle, a ver si le llega algún asesor de Duque: oiga, presidente, despiértese, quita ahí el vallenato un momentico y póngale cuidado a esto. Si él va a Nueva York, o manda a su gente a Nueva York y negocia con la bolsa en Nueva York, simplemente aplazar el cumplimiento del contrato de futuro salva la caficultura de salva 100.000 familias. 100.000 familias del sur, del Huila. Si no, se quiebran. Duque, no solamente Sarmiento hay que salvar. Esas 100.000 familias necesitan una presión del Estado. Son los problemas del corto plazo, pero hay de largo plazo. Los arroceros, en el caso del Tolima, también del Huila, que es arrocero, y otros departamentos en el pie de Monte Llanero, por ejemplo, de la costa, tienen problemas fundamentales. Tienen un problema de baja de aranceles y contrabando. El contrabando no es hecho por astutos, el contrabando es hecho por la misma DIAN. Contrabando es hecho por el Estado. Porque tanto la DIAN como FENALCO, la DIAN como FENALCO es el gremio de los comerciantes, pero no son los comerciantes los que manejan el gremio. Son los 5 más grandes importadores. Y la DIAN la manejan ellos. Entonces sacan unos certificados de levante automático. Imagínense en ese nombre, levante automático. O sea, el que hay que ponerle a Duque.
Que se levante automáticamente. Esos certificados, cuando se lo entregan a los amigos, permiten traer un container por Buenaventura y nadie, ni un policía puede saber qué va dentro. Son los grandes importadores de alimentos, son los grandes importadores de camisas, de confecciones, etc. Ellos están quebrando la economía nacional agroindustrial, están quebrando a los arroceros, porque el arroz colombiano, entre la importación y el alza de insumos y la monopolización de la agroindustria, se quiebra. Los arroceros votaron por mí, votaron por Uribe Antes, mayoría. Bueno, nunca los quebró. Ahora tenemos que voltear la arepa, como dice el filósofo Concho Zuleta. Se volteó la arepa. Rivera, la juventud humana de Rivera, muy bien. Tenía que visitarnos por ¿qué proponemos? ¿Qué proponemos en el caso concreto del arroz y en general de la producción de alimentos de Colombia? Y en la agroindustria alimentaria, que se deriva de la producción agraria de alimentos. Sin eso no puede haber agroindustria. Proponemos primer día de gobierno, 7 u 8 de agosto, porque el 7 de agosto entregan ya por la noche. 8 de agosto. Lo puede hacer el presidente de acuerdo a la Constitución y las leyes vigentes. No necesita una ley. Se alzan los aranceles para 4 actividades fundamentales en Colombia. Los aranceles es el impuesto que se pone a las importaciones. 1, producción de alimentos. Bien, bien. 2, agroindustria alimentaria. Bien. 3, textiles y confecciones. Listo. Y 4, industrias del cuero y del calzado. Muy bien. Todos los anuncios, estos anuncios son importantes. Todo hay que subirle a la Primer día de gobierno, Me da la impresión se protege que la Alfonso industria le nacional. pidió esa investigación, que si queremos bajar los costos de la vivienda en Colombia hay que dejar importar cemento. Por ejemplo, como están defendiendo a un conglomerado empresarial muy importante que hizo Hidroituango y se la tiró, se elevan los precios de la vivienda en Colombia. Cuando yo dije, ojalá que el porcentaje del arriendo que pagan muchos colombianos o del costo hipotecario, porque casi no tienen, disminuyera respecto al ingreso de los colombianos, la periodista de la revista de siempre dijo, Petro va a bajar a la fuerza los arriendos, expropiador. No, lo que estábamos pensando es cómo abaratar los costos de la construcción de la vivienda en Colombia. Que eso no pese tanto Y de la tierra. en el salario, en el ingreso de una persona para comprar otras cosas, entre otras, más leche, más alimentos, más arroz. Pero bueno, alzar los aranceles a la producción del arroz nos defiende de importaciones. En el caso por ser una producción alimenticia de alta calidad, de alto nivel de nutrientes, nosotros necesitamos más arroz.
Cuando una población se está, como ya lo dije al principio de esta conferencia, muriendo de hambre. Necesitamos más arroz que otras cosas, obvio. Necesitamos más maíz, necesitamos más frijol, entre otros, me dicen los campesinos por lo menos, porque yo una vez cultivé con mis manos, con el asador, no quería saber cómo era el asunto. Pues me lo daba a aprender, porque era un estudiante. Y sembré maíz. Hace como 2 meses comiendo mazorcas. Bien. No era para la venta, era para la Así están parados. Sí. Ahora ellos me enseñaron que había que sembrar leguminosas al mismo tiempo, porque la leguminosa fija el nitrógeno del Sí, suelo. cierto. Con los ribosomas. A veces el abono consiste en empezar a estudiar, porque nos tenemos que separar del petróleo y del carbón. Es decir, la humanidad que se reunió en Glasgow, presidentes de todo el mundo, en Escocia, ya llegó Duque. Duque no entendió el asunto. Él no comprendió el tema. No entiende nada. Porque hay que ser uno muy Pero así es, así es. para irse a Glasgow, donde le están diciendo que hay que acabar la extracción del petróleo y el carbón e irse a Emiratos Árabes Unidos a ser uno de los mayores exportadores de petróleo a regalarle el oro de Colombia. Glasgow lo que nos está diciendo es que nos tenemos que separar del petróleo. Es decir, de lo que vive Venezuela y de lo que vive Colombia. Eso es lo que nos está diciendo el mundo. ¿Por qué? Porque si no, en el corto plazo, nuestros nietos verán el fin de la humanidad. Lo que dice la Biblia, el Apocalipsis. Pero eso no lo dicen los curas o los pastores. Eso lo dice toda la ciencia del mundo. Hoy no es un mensaje religioso, hoy es un mensaje científico. No sé si coincidieron los que escribieron la Biblia con los científicos de hoy, entonces era una profecía, como dicen. Pero lo cierto es que hoy toda la ciencia nos muestra que si no somos capaces de dejar de consumir petróleo y carbón, que está cambiando la química de la atmósfera, y ustedes lo verán, me dicen que aquí lo... Pues entonces los aguaceros son mayores, o no hay, o hay sequías, los tiempos varían completamente. Ahora va a haber, allá estuve en San José, Guaviare, caía granizo en la selva amazónica. Y los problemas serán tantos y tantos. El COVID ya es un ejemplo. El COVID se produce por el cambio climático, porque el murciélago varió la ruta de la alimentación de su fruta, porque las frutas se le cambiaron de piso térmico, y al cambiar la ruta el murciélago cayó en las ganaderías de los chinos. Y ahora miren, se paró todo el capitalismo en el año pasado, en todo el mundo, un bicho invisible. Pues esos llegarán y llegarán más y más al punto que puede extinguirse la humanidad. Entonces, si a uno le dicen, la vida de la humanidad necesita acabar con el petróleo y el carbón, ¿qué hacemos los venezolanos vecinos y los colombianos aquí dependiendo de eso? Si no, no lo van a comprar ya. A medida que va pasando el tiempo, menos y menos y menos. De los 40.000 millones de dólares que les dije, año 2013, del año pasado vendimos 12.000. Y como no habíamos hecho la transición, por eso nos empobrecimos. Por eso el dólar hoy es 4.000 pesos, ¿no? 2.500 como en el 2013, porque el chorro de dólares cesó. Hay un economista bastante Frentón. diciendo que es que el dólar se disparó porque iba a ser presidente. Mucho bruto, porque cesó el chorro de dólares. Es el mundo diciéndonos esto se acabó. Toda esa partida de vagos que dirigían el Estado sin trabajar siquiera, que estaban acostumbrados a ver ese chorro de dólares llegar tan fácil.